La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Bienvenidos sean todos a este su programa de Mundo Cristiano. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy, jueves, no es lunes, para que sí, nosotros en el día de hoy estamos cubriendo nuestro pastor Alvin Carrasco por razones, ¿verdad?, de trabajo y demás. Ustedes conocen que ya en el día de hoy, jueves, ya está lo que es la apertura de la convención especialmente para los pastores que estarían con una reunión ya para el día de mañana, viernes, estaría ya aperturada, abierta para toda la iglesia, desde el viernes hasta el domingo. Así que ya ustedes saben, hermanos, y por esa razón nosotros estamos por acá para hablar de su santa y divina palabra y también establecer algunas informaciones que nosotros tenemos con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Recuerda que estamos ubicados en la Espaillat número 86 y estamos pastoreados por nuestro hermano Alvin Carrasco. Para este domingo no tenemos culto para este domingo porque tenemos convención, estamos en convención y por esa razón no vamos a tener culto para este domingo porque toda la iglesia a nivel de lo que es el concilio profecía estaría concentrado allá en el municipio de Guerra, específicamente en el territorio llamado por el concilio Iglesia de Dios de la Profecía, Tierra Santa. Allí toda la iglesia estaría concentrada en esta convención. Bueno, ya ustedes saben, ya escucharon esas informaciones. En el día de hoy estaremos hablando, mostrando el Evangelio en mi servicio a los demás. Mostrando el Evangelio en mi servicio a los demás. Es el tema que estaremos tratando en breves instantes. Y antes queremos dejarle con una información, ¿verdad? Para que tengan tomando nota el seminario, el diario de un adorador. El Ministerio de Alabanza y Música de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Romana presenta el seminario El Diario de un Adorador, donde aprenderemos de la mano del pastor Yacid Vargas principios y valores para una vida de adoración y servicio, dirigido a músicos, líderes y creyentes en general. Viernes 1 de julio a las 6:30 de la tarde y sábado 2 de julio a las 8:30 de la mañana. Espaillat número 86. 800 pesos por persona. Incluye el libro El Diario de un Adorador. Musicalización en vivo con la salmista Jennifer Lluveres. Para información sobre pagos y ofertas, contáctanos al 809-915-9884. 809-915-9884. Seminario El Diario de un Adorador. Bueno, escucharon ahí la información con relación a esta actividad para el mes entrante. Bueno, en el día de hoy recuerden el tema que tenemos, mostrando el Evangelio en mi servicio a los demás. Ese es el tema y como hemos hablado y hemos explicado en días dichos de paso, los jóvenes en días pasados estuvieron hablando de que Jesús es el Evangelio. Entonces, ¿por qué Jesús es el Evangelio? Porque en Jesús es que está todo lo que es esa noticia, esa obra de redención. Cristo fue que, ¿verdad?, vivió una vida santa, pura, sin ningún tipo de mácula, murió, resucitó y nosotros anunciamos esa obra de redención de la persona de Jesús para el beneficio de los pecadores. De nosotros como pecadores tuvimos el Evangelio, entonces por eso se constituye una buena noticia. Pero que esa buena noticia tiene como, tiene como
anteponer, antes de la buena noticia hay una mala noticia para que pueda tener sentido. Porque yo no puedo establecer que es una buena noticia, es buena si yo no puedo evaluar por qué es buena. Debo de saber el por qué esa noticia es buena. Para yo saber que esa noticia es buena, entonces tengo que conocer la mala. ¿Y la mala cuál es? En la condición en la cual tú y yo nos encontrábamos, si tú eres creyente, y luego de conocer, ¿verdad? Y aceptar el Evangelio de Cristo, que es el poder en acción de Dios, por medio del Evangelio, entonces nosotros ahora pasamos de ser pecadores, condenados, ahora ya redimidos. Somos personas redimidas por el mismo Señor a través de la obra del Evangelio, y hoy día nosotros tenemos esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que dice en el libro de Romanos 1:17 que el Evangelio es por fe y para fe. O sea, que desde principio a fin el Evangelio es por fe y para fe. Y como diría nuestro Martín Lutero, que debemos de recordarnos el Evangelio todos los días, porque todos los días se nos olvida. Así es, hermanos. Entonces, la vida, la manifestación de ese Evangelio en mi servicio, en el servicio que yo doy a los demás, que obviamente es manifestado a los demás, pero que lo estoy haciendo como si fuera para Dios. Entonces, ahí se manifiesta el Evangelio cuando yo hago esto. Entonces, nosotros cuando venimos a los pies del Señor, ustedes saben que nosotros quedamos en una condición, ¿verdad? En una condición un poquito difícil con relación a nuestro estatus. Nosotros quedamos con una mente entenebrecida, un corazón endurecido y una voluntad esclavizada. Entonces tenemos una condición, una tendencia, una predisposición constante a lo que es el pecado. Entonces, a tener esta predisposición constante a lo que es el pecado, todo lo que tiene que ver con lo que son deseos pecaminosos nos atraen. Entonces, hay cosas inclusive, hay deseos de la carne que en sí mismo no son pecado, pero que posiblemente por mi condición caída pueda llevarlo a ser pecado. Un ejemplo, comer no es pecado, pero yo puedo llevar el comer a un pecado como es el pecado de la gula, el pecado de la gula. Ejemplo, dormir no es pecado, pero yo puedo llevar ese descanso que el Dios nos ha dado en su palabra, que debemos de descansar para reconfortarnos, bueno, llevarlo a un nivel de una pereza, de vaguencia, de que yo no haga lo que debo de hacer. Todo esto, o sea, son de las cosas que Dios ha creado de manera en sí misma, que son buenas. Ejemplo, el sexo de manera correcta y adecuada no es malo, pero si tú lo haces fuera del matrimonio, fuera de lo que es el marco establecido por la palabra del Señor, es pecado. Entonces, todo esto la Biblia te lo dice bien. Entonces, ejemplo, el servicio, cuando ese servicio que yo, como el tema que tenemos, mostrando el Evangelio en el servicio a los demás, mostrando ese Evangelio, cuando ese servicio yo lo hago con un fin, no de mostrar el Evangelio en lo que yo hago, sino de tratar de promoverme, vamos a decir, personalmente, como hoy día suele suceder, cuántas cosas hay. Entonces ahí entra lo que es la pecaminosidad en lo que yo hago, porque estoy haciendo con una motivación incorrecta, estoy tratando de ponderar mi figura ante que la persona de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debemos de estar ante todo, mostrar el Evangelio y de la manera que Cristo lo hizo. Y cómo Cristo lo hizo cuando mostró el Evangelio a través del servicio, se entregó por entero a lo que era su misión. Nosotros debemos de entregarnos por entero a lo que es nuestra misión como iglesia, que es proclamar con primera instancia el Evangelio, hacer discípulos, pero también debemos de hacerlo de manera para agradar al Señor, para agradar a Dios, que fielmente yo debo de proclamar ese Evangelio fiel y ser fiel a ese mensaje, no cambiarlo, no diluirlo y mantenerme firme en cuanto a lo que tiene que ver con lo que el Señor ha establecido, de la manera que hizo Jesús,
que él nunca se atrevió a cambiar lo que él ya había sido dicho que él dijera. Él mismo lo dijo textualmente, literalmente, que ¿por qué tú hablas como quien tiene autoridad? Porque mis palabras no son mías, sino que todo lo que yo hablo viene de mi Padre. O sea, si eso fue nuestro Señor Jesús, que habló solamente lo que su Padre, ¿verdad?, estableció que él hablase. Entonces, imagínense nosotros qué debemos de hacer. Hablarlo únicamente lo que Dios ha establecido que nosotros debemos de hablar. ¿Y dónde está eso? Lo que Dios ha establecido, lo que nosotros debemos hablar, está en su palabra. Ahora bien, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, que somos alcanzados por ese evangelio, que ese evangelio es lo que va a dar la posibilidad de la transformación en mi vida, yo vengo con una mente completamente formada por el sistema del mundo. El sistema del mundo. Entonces esa mente viene con muchos hábitos pecaminosos, deseos que no son, vamos a decir, legítimos ante la palabra del Señor. Yo quiero siempre escucharla, vamos a decir, adicto a las opiniones de los demás. Inclusive hay un estudio realizado, óigase bien, de que de 7 de cada 10 personas dijo sentir temor en publicar algo en sus redes por miedo a lo que otras personas digan. Ejemplo, para que ustedes vean, otras 4 de cada 10 confesó haber borrado una publicación porque recibió pocos likes o me gusta, y un total de 4 de cada 10 confesó sentir envidia porque las publicaciones de otras personas tenían mejores recomendaciones, mejores comentarios. Y finalmente, 6 de cada 10 confesó que revisaba constantemente sus redes sociales buscando comentarios favorables de publicaciones que ellos habían hecho. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, vengo con esa condición, esperando la opinión de los demás, y me hago adicto de la opinión de los demás. Entonces, al hacerme adicto a la opinión de los demás, posiblemente caiga en la tentación de querer hacerme, vamos a decir, simpático a los demás, de querer rascar los oídos a los demás a través de lo que yo hablo, de lo que yo digo, y trato de no ser muy gravoso en lo que hablo a través del mensaje. Y por eso hoy día ustedes ven cuántas personas han diluido el mensaje de la palabra del Señor. En una ocasión, y nos referimos en el libro de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo, ahí se da una situación con relación a su compañero de milicia, que era Apolos. Y el apóstol Pablo se dio una condición allí, que había una comparación entre ellos. Se estaba comparando, el que uno decía que uno era de Pablo, otro decía que era de Apolos. Entonces Pablo, él inmediatamente le habla de la manera siguiente. Y dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o sea, por los corintios, o por tribunal humano, por los hombres. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, había una disputa con relación a Pablo y a Apolos. Y él dice, óigame, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Entonces necesariamente tenemos que entender, poner ese texto en contexto para que podamos entender apropiadamente este pasaje, de qué se trata, qué es lo que estaba pasando. Pablo fundó la iglesia de Corinto. Él duró allí 1 año y medio enseñando día y noche constantemente a los corintios. Él dura ese año y medio enseñando a los corintios. Luego él deja en esa iglesia de Corinto a otro pastor, que de nombre Apolos. ¿Y quién era Apolos? Apolos era una persona muy versada, una persona intelectualmente, vamos a decir, con grandes dotes,
¿Y qué hace cuando llega Apolos a pastorear esta iglesia? Y de hecho, vamos a ver, por medio de la palabra, decirle las condiciones de Apolos en el versículo 18, el 18-28, para que ustedes, para decirle ahí. Entonces, 18-28, vamos a ver, lo tenemos por acá, que dice de la manera siguiente. Dice aquí, en el 18-28, refiriéndose a Apolos, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ese era Apolos. O sea, fíjense que porque con gran vehemencia, fuerza, refutaba públicamente. Refutar es con argumentos lógicos a través de las escrituras, que no eran palabras de él, sino por medio de las escrituras. Él le refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. A través, tú debes de demostrar, ¿no? Por eso siempre yo digo, demuéstrame eso que tú estás diciendo. Él demostraba eso. Entonces, ese era Apolos, tenía esa grande capacidad. Entonces, Pablo y Apolo era original de Alejandría, que fue fundada por Alejandro Magno en el 332 a.C., y fue el principal centro cultural del mundo. Uno de los principales puntos de interés de Alejandría fue su biblioteca. Con cuántos ejemplares o rollos que habían allí, papiros o pergaminos que habían allí. Bueno, eran bastante lo que habían allí en esa grande biblioteca, y de ahí viene Apolo. Era una persona con esa condición, con esa cualidad, con esa capacidad, entonces había esa situación. Así que entonces él dice, pues téngannos los hombres por servidores. Y la palabra que él usa para servidores aquí es uperete. ¿Qué es un uperete? Uperete era un remero de una galera. Una galera, ustedes saben, esos barcos o veleros de 3 plantas. Y el uperete era el remero del primer nivel. Ese era el remero del primer nivel, y era un remero de poca valía. Y ese remero o esclavo tenía una condición particular, y era que no tenía ese gran interés en su propia persona, sino en tratar de agradar a su amo. Entonces él dice, ténganlos como uperetes, servidores. Eso él se consideraba el apóstol Pablo. Y le dice eso a los hermanos de Corinto, que ellos estaban con esta disputa con relación a que uno decía que era de Pablo, otro decía que era de Apolo. Entonces, ¿qué estaba manifestando Pablo? Estaba manifestando el evangelio a través de lo que es el servicio, que estaba enfocado no en su propia persona o en su propia condición o su figura, estaba pensando en el evangelio que estaba, vamos a decir, en juego. El evangelio está en juego, no, porque lo que yo quiero que se mantenga siempre firme y que no haya ningún tipo de variación es el evangelio. Y por eso él dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo o administradores de los misterios de Dios. Cuando aquí habla de administradores de los misterios de Dios, no se está refiriendo, como muchas personas han tomado esta palabra de misterios, como que son cosas ocultas y que desata el código. Nada de eso. Cuando la Biblia habla de misterio, es algo que en el Antiguo Testamento estaba oculto y que ahora en el Nuevo Testamento está siendo revelado por el apóstol Pablo en este caso. Eso es lo que significa misterio, que ahora algo que en el Antiguo Testamento estuvo oculto, ahora en el Nuevo Testamento es revelado, y por vía de este servidor, de este administrador, que es el apóstol Pablo. ¿Y cómo debe encontrarse un administrador fiel y que sea una persona que distribuya? ¿Y qué va a distribuir? Ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? El evangelio. ¿Cómo debe distribuirlo? De una manera equitativa, de una manera correcta, de una manera fiel, honrando a su amo. Entonces, eso es. ¿Y qué debe de estar enfocado? No debe de estar enfocado en la persona de él mismo, sino en la persona de su amo, como el uperete, que estaba no enfocándose en él, sino enfocado en agradar a su Señor. Y el apóstol Pablo tenía problemas de autoestima. No, hermano, el apóstol Pablo estaba claro con relación a cuál era su condición, su valor. Estaba muy claro, y la seguridad que tenía de su identidad
Su identidad estaba radicada o radicada en lo que fue o en lo que es el Evangelio, no en su propia persona, hermano. Entonces, Pablo, ante la calificación de los demás, fíjense que en el versículo 3 él dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o sea, por los corintios, o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, o sea, ni yo mismo me juzgo a mí mismo, sino que estoy enfocado en Dios, porque el Señor es que va a juzgar en un momento dado cuáles serían las motivaciones. El versículo 4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, estoy tranquilo, no tengo nada de mala conciencia, o sea, mi conciencia está tranquila, yo no he hecho nada malo, entiendo que estoy delante de Dios bien. Dice él: no por eso soy justificado, pero no es por eso que yo soy justificado, porque no tengo mala conciencia de nada, no, por eso. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Quién es el que me juzga? El Señor está enfocado, y cuando la Biblia habla, el Señor aquí se está refiriendo a Jesucristo. Ustedes van. Entonces aquí, ¿qué estamos mirando, hermanos? Que cómo nosotros debemos de tratar de que cuando se manifieste el Evangelio a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros cuando servimos, hermanos. Nosotros siempre vamos a ser calificados por los hombres, vamos a ser calificados por cosas buenas que hagamos, por cosas malas que hagamos. Ahora, ¿cómo yo voy a reaccionar ante los halagos? ¿Cómo voy a reaccionar ante las críticas? Voy a reaccionar ante las críticas como el orgullo, de una manera airada, tratando de... O voy a reaccionar ante los halagos como porque me siento superior a los demás, que si no es por mí las cosas no pueden suceder. De ninguna manera. Vemos que el apóstol Pablo tuvo una condición para él poder, ¿verdad?, evaluar cualquier sea la crítica de lo que viniera de los hombres, porque uno decían: yo soy de Pablo, o sea, habían personas que tenían un nivel de, vamos a decir, de apreciación con relación a lo que era su persona, pero habían otros que no. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer ya para nosotros finalizar? Dice un autor que en Cristo, que en Cristo estamos libres de preocupaciones de desempeño. Para servir, los fanáticos y los críticos son nuestras oportunidades de servicio, no nuestros jueces. Por lo tanto, cuando somos alabados, servimos. Cuando se nos critica, servimos. Cuando nadie nos nota, servimos. Cuando recibimos una ovación de pies, servimos. Cuando nos abuchean, servimos. Esa es y debe de ser nuestra posición, y de esa manera yo voy a manifestar el Evangelio en el servicio que yo hago. Yo no sirvo a los demás para recibir la ovación de los hombres. Si la recibo, ¿cómo le debo recibir? De una manera como Pablo la hizo. Si recibo críticas, abucheo, ¿cómo voy a recibir? De la manera que Pablo lo hizo. El Evangelio dice que nuestra evaluación no se basa en lo que otros piensan de nosotros, es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Lo que es relevante y lo que Dios piensa de nosotros se basa en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Óigame. Todo lo que yo hago, nada de lo que yo puedo hacer claro que sí. Lo que yo hago es el resultado del Evangelio en mi vida. Nada de lo que yo hago va a hacer que Dios haga fuera de lo que Cristo hizo en la cruz. No va a hacer más nada. No. Ya todo lo que la opinión que Dios tiene con relación a usted y a mí, ya está basada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, esa salvación, la cual yo tengo hoy, se manifiesta a través del servicio que yo brindo a los demás,
a mis hermanos, a mis conciudadanos, y cuando yo hago eso, inmediatamente yo estoy manifestando el evangelio en el servicio a los demás. En el evangelio, cuando estoy en un lugar, estoy trabajando, estoy sirviendo en un lugar de trabajo. Usted que está en un lugar sirviendo, eres recepcionista, está en un lugar, te están pagando poco. Por el hecho de que te estén pagando poco no significa que tú maltrates a las personas. Debes de servir allí como que tú estuvieras sirviéndole al Señor, donde quiera que te encuentres. Y de esa manera sirviendo, está sirviendo y manifestando el evangelio en tu vida. Cuando en cualquier posición que tú estás haciéndolo de manera fiel y honrada, está manifestando el evangelio a través de lo que tú haces. O sea, esa es nuestra recomendación, y nosotros le recomendamos, usted amigo que nos escucha, le recomendamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Y tú vas a encontrar, usted sabe, en lo que tú haces, vas a encontrar el sentido. Porque cuando tú venga Cristo a tu vida, tú vas a entender cuál es el propósito de tu vida en esta tierra, y ahí tú vas a hacer las cosas, y de verdad que vas a sentir que de verdad estás en esta tierra con un propósito establecido. Ya no tenemos más tiempo. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana viernes los jóvenes estarán con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.